Hola, hoy vamos a hablar de las funciones del derecho y básicamente nos vamos a preguntar para qué sirve el derecho. Entonces hay que entender que así como cuando nos preguntamos qué es el derecho, pues la respuesta va a cambiar dependiendo de ciertas concepciones y de ciertos acercamientos, pues pasa lo mismo con la pregunta para qué sirve el derecho. Entonces hay que entender que hay dos maneras de analizar el derecho. Desde un punto estructural, que viene siendo entender cómo se componen, y desde un punto funcional, que nos viene a preguntar qué hace el derecho y para qué sirve. Entonces, grandes juristas como Hans Kelsen y Herbert Hart pues llevan a cabo análisis muy estructurales, pero siempre tienen en cuenta el aspecto funcional del derecho, porque al fin y al cabo para eso sirve el derecho. Entonces, según Kelsen, el derecho no es otra cosa que una técnica de organización social, un orden de la conducta humana. Y según Hart, el elemento funcional es clave para entender aspectos básicos de la concepción del derecho. Básicamente nos vamos a empezar a dar cuenta de que los juristas se van a empezar a preguntar por el para qué del derecho en los años 70 y Norberto Bobbio es el que se da cuenta de esta realidad. Él dice que hay cuatro razones principales: el desarrollo de la sociología del derecho, la pérdida de funciones del derecho, las funciones negativas del derecho y la aparición de nuevas funciones en el derecho. Básicamente la sociología del derecho se va a encargar de estudiar las relaciones entre el derecho y la sociedad, es decir, las funciones sociales del derecho. Y esas funciones sociales del derecho son fundamentales porque es que hay que entender que mientras que la sociedad va avanzando, el derecho va avanzando con ella, pero así como el derecho permea a la sociedad permea el derecho. Y justamente esto nos va a dar como una manera de entender más fácilmente pues las funciones que tiene el derecho en la sociedad. Entonces, el segundo aspecto que viene siendo la pérdida de funciones del derecho es producto de que las sociedades avanzadas van cambiando la utilidad del derecho. Entonces, en las sociedades antiguas, o bueno, pues no antiguas necesariamente, pero en las sociedades, por así decirlo, menos avanzadas, el derecho ejerce un control coactivo y a posteriori. Coactivo porque utiliza la fuerza y a posteriori porque ejerce esa fuerza una vez que la acción jurídica fue hecha. En cambio que en las acciones más, en las sociedades más avanzadas, el control no se hace por medio del derecho, sino que se hace a través de técnicas alternativas que son a su vez reguladas por el derecho. La diferencia radica en que las técnicas alternativas no son coactivas, buscan principalmente tratar el poder ideológico, como por ejemplo utilizando los medios de comunicación, y además es preventivo, significa que busca prevenir las acciones antijurídicas en vez de castigarlas después de que ya se hayan hecho. El descubrimiento de las funciones negativas se le otorga principalmente al padre del comunismo Karl Marx, ya que dentro de la filosofía marxista o dentro de la ideología marxista, el derecho tiene funciones positivas y funciones negativas. Las funciones positivas viene siendo lo que todo el mundo concibe como derecho, es decir, resolver conflictos o mantener la paz social, pero para Marx el derecho también tiene funciones negativas, ya que es una herramienta de dominación de la clase dominante sobre la clase no dominante, como en el caso de la burguesía y el proletariado. Básicamente lo que va a hablar Bobbio es que no es necesariamente que el derecho esté perdiendo funciones, sino que está cambiando. Entonces, como ya habíamos dicho antes, pues el derecho se va a convertir en el creador del marco jurídico de las nuevas técnicas alternativas, pero además eh, Bobbio establece dos funciones principales, pues nuevas. La primera viene siendo la función promocional, que básicamente significa que el derecho va a empezar a incentivar ciertos comportamientos, y la función distributiva, que viene siendo que el derecho va a empezar a repartir bienes económicos y oportunidades sociales, pues buscando siempre la paz social. Pero entonces, ¿qué significa función social del derecho? Para Vincenzo Ferrari, esto, definir cuál es la función social del derecho, va a radicar en el significado que se le otorgue a cada una de las palabras que componen pues este conjunto. Entonces función, sociedad y derecho pues tienen diferentes acepciones, y dependiendo de la que se escoja pues esto va a significar función social del derecho. Entonces la palabra función puede ser vista en el sentido organicista, que significa que el derecho sí, que la función es desde el organismo para el órgano, o mejor dicho, desde una parte para el todo, o puede ser desde el sentido matemático, que es entendiendo que hay diferentes factores que se interrelacionan entre sí y que justamente pues de esto depende la función. El aspecto de sociedad y la palabra sociedad pues tiene dos acepciones principales. Puede ser concebida como el todo social, es decir, todo lo que compone a la sociedad, o se puede referir específicamente a alguna institución o a algún grupo social en particular.
La palabra derecho puede ser referido al conjunto del ordenamiento jurídico que vienen siendo todas las normas, o puede ser específicamente a una institución o función específica del derecho. Pero entonces el concepto de sociedad pues tiene dos formas de ver principales y son las que más vamos a tratar porque justamente son las que más van a cambiar pues la manera en que el derecho se va a ejercer. Entonces está la tesis funcionalista, que es la actual y significa que conciben a la sociedad como un conjunto de elementos en equilibrio y que buscan preservar y mantener la unidad social. En este tipo de sociedad, el conflicto es visto como un mal funcionamiento y justamente el derecho tiene la obligación de resolver ese conflicto. Entonces es por eso que el derecho sirve para mantener el equilibrio social y lograr la integración social. Tengamos este término en mente. La sociedad conflictualista viene siendo entender la sociedad desde un punto de vista en que son diferentes actores que van a tener relaciones de poder que son antagonistas, es decir, que se oponen. Entonces, al oponerse, esto va a crear problemas, pero dependiendo de si somos unos conflictualistas moderados o de si somos unos conflictualistas extremos, el derecho va a tener un cambio de función. Básicamente, aquí el derecho, en el caso de los conflictualistas moderados, buscan la transformación social y el derecho es un medio para resolver conflictos o encauzarlos. Pero si somos unos conflictualistas extremos, entendemos el derecho como una herramienta para generar conflictos o para ocultarlos. Entonces, ¿cuáles son las funciones sociales del derecho? Pues esto depende de quién estemos hablando. Entonces, principalmente se entiende el derecho como un sistema de control social que puede bien sea servir para supervisar el funcionamiento de otras instituciones sociales o puede servir para dirigir, que viene siendo dirigir ¿qué? Dirigir la conducta humana. Entonces, en el caso de supervisar, asociamos principalmente esa concepción del derecho con un Estado liberal y abstencionista que no le gusta interferir en nada lo que haga la sociedad. Su contraparte viene siendo el Estado social e intervencionista y aquí es donde vemos que el derecho sirve para dirigir, guiar, integrar y regular la sociedad. Entonces, ¿qué significa integrar la sociedad? Integrar la sociedad es que los actores en sociedad tengan fines comunes y utilicen pues medios parecidos. Entonces esto empieza principalmente en un proceso de socialización que viene siendo ya sea a través de la educación o a través de la familia, que justamente aquí es donde se van a dar unas ciertas pautas de comportamiento y esas pautas de comportamiento el individuo las va a hacer suyas, pero tenemos unos problemitas que son los desviados. Entonces entendemos la desviación como un comportamiento que se separa de las normas consideradas más importantes. Entonces Robert Merton va a establecer esta teoría de la desviación y establece que toda sociedad señala a sus miembros unos fines a alcanzar, así como unos medios lícitos. Entonces él divide los individuos en sociedad como unos que van a estar conformes tanto con los fines como con los medios y otros que no van a estar conformes con ciertos aspectos que vamos a ver más tarde. Entonces hay una aclaración y es que la desviación se explica por factores sociales y no individuales. Entonces estos son los 4 tipos de desviados: el innovador, el ritualista, el apático y el rebelde. Entonces el innovador acepta los fines pero no los medios, quiere cambiar los medios porque le parece que la sociedad va hacia un buen lado pero lo que está utilizando no es lo correcto. El ritualista está de acuerdo con los medios pero no con los fines. El apático no está de acuerdo con ninguno de los dos pero no hace nada al respecto y simplemente vive su vida y se margina. El rebelde, en cambio, tampoco está de acuerdo ni con los fines ni con los medios pero trata de cambiarlos. Entonces, finalmente, hablemos un poquito de la teoría del funcionalismo estructural, que viene siendo establecida por Talcott Parsons. Entonces, para él, el derecho tiene una función primaria y unas funciones secundarias. Básicamente, la función primaria viene siendo integrar constantemente la sociedad, pero para poder integrar constantemente la sociedad, tiene 4 funciones secundarias: la legitimación, la interpretación, la sanción y la aplicación. Estas 4 funciones van a servir para poder integrar constantemente a la sociedad. Entonces, aquí nos surge la pregunta: ¿cómo puede actuar el derecho? Entonces, básicamente, el logro de los fines internos del derecho no depende únicamente de que existan sanciones o pautas o fines y ánimo de cumplirlas. Es decir, que no basta con que el derecho otorgue o que el derecho entregue pautas y fines a los componentes de la sociedad
Y tampoco basta con que estos quieran cumplirlas, también se les tiene que proporcionar medios para poder cumplirlas. Entonces aquí el derecho puede actuar de cuatro formas diferentes: a priori, que viene siendo antes; a posteriori, que viene siendo después; reprimiendo, que viene siendo evitando, pues utilizando métodos para reprimir acciones antijurídicas o comportamientos no deseados; y premiando comportamientos deseados y comportamientos considerados como buenos. Entonces, además de esto viene siendo el control en la conducta de los ciudadanos, que como ya vimos puede ser a priori, a posteriori, reprimiendo o premiando. Pero es que también nos interesa saber cómo puede el derecho controlar la conducta de las autoridades. Entonces, bien puede ser a través del sometimiento de las autoridades al derecho, y esto significa que las autoridades dependen precisamente del derecho, y una forma, por ejemplo, de establecer esto es que se crean órganos que velen por ciertos aspectos de la sociedad. Entonces, por ejemplo, la Corte Constitucional o la Corte Suprema vela porque las leyes sean constitucionales. También, y bueno, en su contraparte viene siendo el sometimiento de las autoridades a las instituciones sociales. Entonces, en este caso, las autoridades actúan conforme a la opinión pública. La teoría autopoética del derecho, que fue establecida por Niklas Luhmann, establece que el derecho debe estar aparte. El derecho no debe depender de nada absolutamente, porque es que el derecho debe autorregularse. Y eso se debe a que como la conducta humana es imprevisible, y si el derecho busca preverla, pues entonces va a ser muy complicado. Y justamente por esto se busca que el derecho sirva para reducir la complejidad social, para que el derecho funcione de manera correcta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como entendemos que la conducta humana es imprevisible debido a que vivimos en una sociedad compleja, pues entonces el derecho busca establecer la vía más objetiva y más sencilla para poder, pues, establecer sus instituciones. Entonces es por esto que el derecho se debe autorregular y debe estar aparte, porque no podemos depender de algo subjetivo para tener algo objetivo. Entonces, aquí es donde pasamos de la función social a las funciones sociales del derecho. Básicamente las funciones sociales es establecer qué tiene que hacer el derecho en sociedad. Entonces, para Manfred Resbiner, el derecho tiene que tener diferentes funciones sociales, como bien ya habíamos dicho. Entonces, para él son 5: la resolución de conflictos, la orientación del comportamiento, la legitimación y organización del poder social, la configuración de las condiciones de vida y el cuidado y mejora del derecho. Ahora, hablemos un poquito de la eficacia social de las normas jurídicas. Entonces, para Ferrari hay tres variables fundamentales que van a establecer si las normas son eficaces socialmente o no. Entonces, la primera va a ser los fines del editor y las normas; la segunda, el contenido de la regulación jurídica; y el tercero, los efectos sociales producidos por la puesta en vigor de la norma. Entonces, la primera viene siendo qué buscaba el editor, qué buscaba el legislador con la norma; el segundo viene siendo qué escribió en la norma; y lo tercero viene siendo los efectos que tiene la norma una vez que ya está vigente. Entonces, los efectos funcionales y los efectos disfuncionales vienen siendo los aspectos a tener en cuenta cuando se quiere hablar de eficacia social de la norma. Entonces, básicamente los efectos funcionales permiten que el grado de integración se mantenga, y esto se logra cuando las tres variables son concordantes y son afines y funcionan. Los efectos disfuncionales hacen que el grado de integración disminuya, es decir que a veces las variables no concuerdan y justamente no están armonizadas, y por esto hace que la integración social disminuya. También están las funciones manifiestas y las funciones latentes. Entonces, por funciones nos referimos a lo que busca hacer el editor, o mejor dicho, el legislador. Entonces, las funciones manifiestas es la coincidencia entre los fines y los efectos, es decir, que si el editor buscaba cierto cambio en cierta conducta y la logra, significa que esa fue la función manifiesta. Sin embargo, también hay funciones latentes, que son los efectos sociales adicionales que no hacen parte de los fines, o básicamente cuando una norma es utilizada de una manera diferente o es interpretada de una manera diferente. La sociedad conflictualista, aquí es donde vamos a pasar a hablar un poquito de los diferentes tipos de conflictualismos. Para los marxistas, la sociedad es un conflictualismo moderado. Entonces significa que ellos admiten las funciones del derecho, las funciones positivas del derecho, pero además hablan de dos funciones principales: la función de dominación y la función ideológica. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? La función de dominación viene siendo la manera en que
la clase dominante utiliza el derecho y crea instituciones jurídicas para mantenerse en el poder. La función ideológica viene siendo como la clase dominante utiliza el derecho y utiliza las instituciones jurídicas para adoctrinar a las nuevas generaciones. Entonces, para ellos, estas funciones pues son existentes, pero justamente el derecho puede tener un buen objetivo y puede ser utilizado de manera correcta, viene siendo lograr la integración social. Eh, la otra parte del conflictualismo, que viene siendo el conflictualismo extremo, es establecido por Ludwig Glumpovich y habla de cómo el Estado nace a partir del conflicto entre grupos antagónicos dotados de fuerzas desiguales. Entonces, para él comparte esta visión un poquito marxista del mundo en el que son dos, no necesariamente clases, pero son dos grupos que se enfrentan, o bueno, dos o más grupos que se enfrentan, y al ser dotados de fuerzas desiguales, pues el Estado nace de esto, y el Estado nace de el grupo que tiene más poder y que es capaz de imponerse sobre los demás. Pero para él nunca se puede alcanzar la paz social, o bueno, una paz verdadera, una paz absoluta. Para los marxistas esto sí es posible. Entonces básicamente él entiende el derecho como un reflejo de la relación entre poderes que es fluida. Y es por esto que justamente lo que puede alcanzar el derecho no es solucionar los problemas, sino simplemente ofrecer una paz momentánea. Pero ¿qué es lo que pasa? Para él, el derecho está compuesto por la coerción, por la fuerza, y entiende que del conflicto latente se pasa a una paz inestable. Eh, Otro conflictualista es Ralph Dahrendorf y él entiende la sociedad también como conflictiva, pero para él el conflicto es algo bueno. Entonces él considera el conflicto como un factor que puede contribuir al progreso social, pero lo que él entiende es que el conflicto es producto del antagonismo entre las titularidades y las provisiones. ¿Qué significa esto? Las titularidades vienen siendo pues los derechos que tenemos sobre las provisiones, y las provisiones vienen siendo lo que podemos consumir o los recursos. Básicamente para él hoy en día o en su época ya no hay desigualdad en las provisiones, pero hay una igualdad en las titularidades. Esto viene siendo el equivalente a entender que somos iguales ante la ley, aunque no tengamos las mismas características, aunque no seamos iguales pues de manera física o mental o pues de cualquier otra manera. Pero esto justamente hace que no haya lucha de clases, pero siguen habiendo conflictos. Sin embargo, estos conflictos pueden ser útiles para crear, para el progreso social, pero básicamente él entiende que el conflicto se expresa por medio de la anomia y la ley y el orden debe luchar contra esta anomia. Finalmente, el derecho y cambio social hace alusión a todo lo que tiene que ver con la manera de cómo el derecho puede asegurar mejores condiciones de vida y pues cómo el derecho, bueno, pues cómo el derecho puede ayudar a cambiar la sociedad como tal. Básicamente tenemos dos grandes pensadores al respecto de cómo el derecho y el cambio social pues han funcionado en la historia, y es Frédéric Savigny y Jeremy Bentham. Entonces, para Savigny el derecho debe seguir pero no guiar a la sociedad, y Bentham piensa que la reforma social se debe hacer a través del derecho. Entonces volvamos un momentico y entendamos que el cambio social se puede expresar de muchas maneras, y el cambio social siempre va a tener un impacto en el derecho, y el derecho también puede tener un impacto en el cambio social. Entonces básicamente el derecho puede contribuir a cambiar la sociedad, pero introducir cambios así, o sea, es decir, introduciendo directamente cambios a la sociedad, tiene límites, y el legislador no puede jugar con esto porque justamente esto puede producir efectos contrarios a los que se desea. Entonces justamente hablamos de cómo los cambios jurídicos pueden ser producto de cambios sociales, pero también que los cambios sociales pueden ser productos de cambio en el derecho. Entonces aquí es donde hablamos de los diferentes tipos de cambios sociales producto de cambios en el derecho. Entonces está cuando el derecho actúa de manera directa, que es cuando se expresa de forma tajante y determinante acerca de un asunto. Es decir, que por ejemplo el Congreso emite una ley que penaliza la discriminación. La actuación indirecta del derecho siempre está presente en los cambios sociales, pero es cuando el derecho no se expresa directamente dentro del ordenamiento, pero crea órganos para tratar el problema.
Entonces es principalmente cuando se crean nuevas instituciones, no se crea una ley específicamente contra algo, pero esta institución lucha contra ese problema. Finalmente hablamos de las líneas de desarrollo del derecho para Reitbinder. Entonces para Reitbinder el derecho tiende hacia ciertas cosas. Entonces básicamente él encuentra 5 grandes tendencias en el desarrollo del derecho de la República Federal de Alemania. Él encuentra una tendencia a la unificación, una tendencia a la socialización del derecho, una tendencia al crecimiento de la materia jurídica, una tendencia a la especialización y una tendencia a la cientificación del derecho. Por eso nos referimos básicamente en el tema de tendencia a la unificación. Se entiende que básicamente el derecho puede advertirse a nivel interestatal en la existencia de reglamentaciones comunes en materia comercial y a nivel interno en la creciente uniformidad en los negocios jurídicos. Es decir, que el derecho dentro de un espacio pues va a tender hacia ser el mismo en todas partes y busca que haya un ordenamiento grande. La tendencia a la socialización del derecho es entender que se busca que el derecho sea conocido por todo el mundo y no solamente por unos cuantos. La tendencia al crecimiento de la materia jurídica viene siendo a entender que con el avance de las sociedades pues van a haber nuevos problemas y nuevas situaciones que van a necesitar de nuevas respuestas, y justamente esto hace que por ejemplo los códigos civiles o por ejemplo los códigos empiezan a engordarse porque van a haber cada vez más casos y más sucesos y más cosas que van a tener que responder. La tendencia a la especialización viene siendo entender que las profesiones jurídicas van a empezar a organizarse de manera más específica y van a tender a tratar temas cada vez más específicos y más especiales porque justamente la sociedad lo necesita. Finalmente, la tendencia a la simplificación del derecho viene haciendo referencia a la idea de que el derecho va a tender hacia convertirse en algo cada vez más riguroso y que necesita un pensamiento y una argumentación más clara, específica y que utilice un método. Boaventura de Sousa también estableció una línea de desarrollo del derecho, pero él, al ser un conflictualista, encuentra 3 elementos en el derecho contemporáneo. Entonces, él encuentra la tendencia a la retórica, es decir, que entiende que el derecho se convierte en un método de persuasión mediante argumentos. Sin embargo, también encuentra otras 2 que no son tan buenas. La tendencia a la burocracia, que viene siendo que se empiezan a crear más y más peros a la utilización del derecho, y esto hace que el derecho sea cada vez más lento. Y finalmente la tendencia a la violencia, y es cuando el derecho tiende a tomar las riendas otra vez, por así decirlo, de sus funciones antiguas y empieza a ser cada vez más opresivo. Y justamente aquí es cuando hablamos principalmente de dictaduras y esta clase de funcionamientos. Finalmente hablamos de las instancias jurídicas del cambio social. Entonces aquí hablamos de en dónde el cambio social puede empezar. Entonces estamos acostumbrados a pensar de que el cambio siempre va a empezar a partir de una ley, siempre va a empezar a partir del Congreso. Y aunque esto es cierto y de que es principalmente donde se expresa el derecho de forma directa, también tenemos que entender que el cambio puede empezar tanto en lo judicial como en lo administrativo. En lo judicial porque es que los jueces tienen la capacidad de interpretar las normas y por ende de llevar a cabo cambios estructurales dentro pues, de su poder judicial. Lo administrativo viene siendo porque detenta poder de normación que tiene constantemente a aumentar. Eso significa que cada vez vemos que pues los actores de la rama administrativa o ejecutiva del poder pues cada vez tienen más poder de crear normas, y al tener cada vez más poder de crear normas pues ellos también tienen la capacidad de instaurar cambios sociales. Finalmente aquí ya terminamos el video y podemos concluir las siguientes cosas. Principalmente que es muy importante entender las formas de analizar el derecho, la forma estructural y la forma funcional. También hay que entender que el para qué del derecho varía según la concepción de sociedad, función y derecho, pero también depende mucho de con quién estamos hablando y pues de lo que acabamos de decir. Finalmente, algo que podemos generalizar es que todos, o bueno, la gran mayoría, entienden el derecho como un agente de integración, cambio y transformación social. Pero esto viene siendo principalmente para los que no son conflictualistas
y para las que son principalmente funcionalistas. Sin embargo, también podemos hablar de funciones negativas como lo hacía Karl Marx. Muchas gracias por su atención.